Tal vez esta historia les parezca muy fantasiosa, incluso sé que muchos no me creerán, pero todo lo que les contaré es algo que vivimos en carne propia mi familia y yo, y fue una de las peores experiencias que hemos tenido. Todo comenzó hace varios años, para ser exactos alrededor del año 2017. En ese entonces, a mi mamá le comenzaron a suceder cosas muy extrañas. En una ocasión, justo después de quedarse dormida, empezó a escuchar que alguien le hablaba en sus sueños. Se despertó muy asustada y cuenta que cuando empezó a despertarse, pudo ver a una persona. Ella jura que claramente vio a una mujer vestida de negro. En ese momento, no supo quién era ni qué era lo que quería aquella mujer escalofriante, pero desde ese día comenzaron los sucesos aterradores. Pasaron algunos días y a mi mamá se le seguía apareciendo aquella mujer, pero cuenta que las últimas veces esa mujer empezó a llamarla por su nombre y a decirle que se fuera con ella. Mi mamá, muy espantada y con mucho terror, le decía que no, que tenía hijos a los cuales no podía dejar solos. Los días seguían pasando y esa extraña mujer no dejaba de molestar a mi mamá, y cuando mi mamá se quedaba a dormir sola, siempre amanecía con moretones en su cuerpo. Mi mamá empezó a poner rosarios alrededor de su cama, pero a la mañana siguiente, estos aparecían tirados. Pasó el tiempo y decidimos mudarnos pensando que, tal vez, con eso las cosas se calmarían y mi mamá dejaría de ver a esa mujer. Sin embargo, nada cambió, ya que a mi mamá le seguían sucediendo cosas escalofriantes. Estando en la otra casa, mi mamá salió de bañarse y vio que mis hermanos aún estaban despiertos. De broma, les dijo: si no se duermen, va a venir la bruja por ustedes. Pero cuando dijo eso y mi mamá levantó la mirada, pudo ver que por la ventana se estaba asomando aquella mujer que siempre veía. Para no alarmar a mis hermanos y que no se espantaran, mi mamá trató de ignorar lo que había visto y decidió no hacer caso. La noche llegó, y mi mamá se fue a su cuarto para poder dormir. Alrededor de las 3 de la mañana, comenzó a tener pesadillas, las cuales hicieron que gritara, pataleara y llorara, así que terminó despertándonos, y rápidamente mis hermanos y yo corrimos a su habitación. Mis hermanos y yo estábamos asustados, y mi mamá estaba muy alterada, juraba que aquella mujer que siempre veía estaba afuera de la casa asomándose por la ventana. Cabe aclarar que su habitación estaba en el segundo piso, así que era imposible que alguien estuviera en la ventana. Mis hermanos se espantaron mucho, ya que en ese tiempo ellos eran más chicos que yo. De pronto, empezaron a escucharse ruidos como si lanzaran piedras a la ventana. Mi mamá seguía llorando de miedo y nos decía que no la dejáramos sola, o aquella mujer se la iba a llevar. Yo la abracé con todas mis fuerzas, y por un momento, los ruidos en la ventana dejaron de sonar, pensamos que todo había terminado. Sin embargo, de pronto, mi mamá comenzó a llorar aún más, y yo ya no sabía qué hacer. El ambiente se empezaba a tornar extraño y escalofriante. Lo único que hice fue marcarle a mis abuelos, quienes vivían como a unos 10 minutos de nuestra casa. Al contarles, ellos me dijeron que no tardaban en llegar. En eso, la puerta principal de la casa que se encontraba en la planta de abajo sonó como si la abrieran y la azotaran de golpe. Esa puerta era imposible que se abriera sola, ya que siempre tenía candado y las llaves las tenía mi hermano. Después de eso, por las escaleras se comenzó a escuchar pisadas, como si alguien estuviera subiendo rápidamente, y al final, la puerta del cuarto de mi mamá se abrió y de igual forma fue azotada con fuerza. Nosotros no veíamos absolutamente nada, pero el ambiente se tornaba muy frío. Mi mamá comenzó a gritar que aquella mujer ya estaba adentro de la habitación y que venía por ella. Justo en ese momento, mis abuelos llegaron y mis hermanos bajaron rápidamente para abrirles, aunque les dio mucho miedo bajar por las escaleras donde se habían escuchado esos pasos. Mis abuelos subieron a la habitación de mi mamá, y estando ahí, el palo que traía mi abuelo salió volando como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera lanzado. También traía la imagen de un Cristo que de igual forma se lo tiraron de las manos. Todo esto pasó frente a nosotros. Todos nos pusimos a rezar, mi madre con mucho miedo decía que aquella mujer se reía de nosotros, pero aún así nosotros seguimos rezando sin parar, cantamos alabanzas y todo poco a poco se fue calmando. Mi mamá nos dijo que aquella mujer se había ido justo cuando todo se calmó. No sé qué fue lo que realmente pasó o quién era esa extraña mujer, pero hoy en día creo que, a raíz de esa espeluznante experiencia, mi mamá sufre de principios de epilepsia. Les juro que es la peor experiencia que hemos vivido y hasta la piel se me eriza cuando cuento aquello que vivimos. Con el tiempo, investigamos un poco más sobre la historia de nuestra familia y descubrimos algo perturbador. Resulta que mi abuela, la madre de mi mamá, murió en circunstancias muy extrañas hace muchos años.
Se decía que practicaba la brujería y que estaba involucrada en actividades oscuras. La idea de que aquella mujer que atormentaba a mi mamá podría ser mi abuela fallecida en forma de espíritu maligno nos hizo estremecer aún más. Nos quedamos con muchas preguntas sin respuesta, pero una cosa era segura: algo siniestro y oscuro había en nuestra familia que nos perseguía incluso después de tanto tiempo. Cierro hilo. Cierro hilo.